15 años. 15 años cargando un odio que pesaba más que cualquier roca del desierto. 15 años afilando el mismo cuchillo, mirando la misma cicatriz en mi mano derecha, repitiendo el mismo nombre en la oscuridad de cada noche sin dormir. Y cuando finalmente lo tuve frente a mí, arrodillado en el polvo rojo del cañón del diablo, con mi cuchillo a centímetros de su garganta, él abrió la boca y dijo 5 palabras que me detuvieron en seco. La culpa es de tu sangre. No lo maté esa tarde, no porque me faltara el valor, no porque me temblara el pulso, sino porque en ese momento comprendí que en 15 años de odio nunca me había hecho la pregunta correcta. Y esas 5 palabras eran la respuesta a una pregunta que yo nunca había tenido el valor de formular. El olor a sangre flotaba espeso en el aire ardiente del atardecer. A mis espaldas, el sol se moría lentamente, pintando el cielo de un rojo que parecía una advertencia. Frente a mí, con las manos atadas y las rodillas hundidas en la tierra seca, estaba el hombre al que había buscado durante la mitad de mi vida. Mano Negra, el carnicero de la Sierra Quebrada, el nombre que durante 15 años había sido sinónimo de todo el dolor del mundo. Y ahora me miraba con ojos que no eran los ojos de un monstruo. Eran los ojos de alguien que cargaba su propia condena. «Escucha lo que tengo que decirte», me dijo con una voz que sonaba cansada como un caballo al final de un viaje sin agua. «Si me matas sin escuchar, te vas a pasar el resto de tu vida persiguiendo la sombra equivocada. Pero para que entiendas por qué esas palabras me detuvieron, primero necesitas conocer al niño que murió la noche en que la aldea de Tierra Quemada ardió hasta los cimientos. Necesitas conocer al muchacho de 12 años que se quedó mirando desde el fondo de un pozo, mientras todo lo que amaba desaparecía entre las llamas. Porque esa noche no solo murió mi familia, esa noche también murió algo dentro de mí que nunca volvió a nacer. Y eso es lo que te voy a contar ahora. Pero antes de que emprendamos este camino juntos, déjame hacer una pausa aquí, al lado de esta fogata. El mundo es grande, amigo, y estas historias viajan lejos. ¿De qué rincón de este mundo me estás escuchando esta noche? ¿Estás en la ciudad ruidosa o en la quietud del campo? ¿En tierra fría de montaña o bajo el calor del trópico? En México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Venezuela, en Argentina, en Centroamérica. Escríbelo ahí en los comentarios. Quiero saber quién viaja conmigo esta noche al lado de este fuego. Porque mira, estas historias no son mías. Son de todos los que alguna vez sintieron el peso de una traición que no merecían. De todos los que cargaron un odio que al final resultó estar apuntando en la dirección equivocada. Son de todos los que alguna vez tuvieron que preguntarse si el enemigo que perseguían estaba afuera o adentro. Escríbeme de dónde vienes. Y ahora sí, volvamos al polvo de ese camino que empezó hace 15 años. La aldea de Tierra Quemada no era gran cosa si la medías por el tamaño. 30 familias, tal vez 40 en los tiempos de buena cosecha. Una iglesia pequeña con la campana torcida. Un pozo en el centro de la plaza que nunca se secaba ni en los peores veranos. Un mercado los jueves que reunía a los rancheros de los alrededores. No era gran cosa si la medías por el tamaño, sí. Pero si la medías por lo que significaba para los que vivíamos ahí, era el mundo entero. Mi padre se llamaba Águila Parda. No era su nombre de bautismo, pero era el nombre con el que todo el mundo lo conocía desde que tenía memoria. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos que parecían hechas de madera vieja, ásperas y oscuras de tanto trabajar la tierra. No hablaba mucho, pero cuando hablaba, todo el mundo escuchaba, porque cuando Águila Parda abría la boca, lo que salía eran palabras que pesaban. Mi madre se llamaba Soledad, y el nombre le quedaba injusto, porque ella era la persona más rodeada de vida que yo conocí jamás. Siempre tenía las manos ocupadas, siempre tenía una canción entre los labios, siempre tenía espacio en la mesa para uno más.
Recuerdo el olor de su cocina como si fuera ayer. Recuerdo el sonido de sus pasos en el corredor de madera, temprano por la mañana, cuando el sol apenas tocaba el horizonte. Y recuerdo también a mi hermano mayor, 7 años más grande que yo, mi héroe de esos tiempos, pero ese nombre todavía no te lo digo. Ese nombre viene después, y cuando lo escuches, necesito que ya conozcas toda la historia. La noche en que Tierra Quemada ardió, yo tenía 12 años. Era la última semana de agosto, cuando el calor del verano empieza a ceder y el aire huele a tierra mojada aunque no haya llovido. Esa noche había fiesta en la aldea. No recuerdo bien el motivo, solo recuerdo el olor del asado, las voces de los adultos mezclándose con la música, las risas de los niños corriendo entre las fogatas. Y entonces llegaron. Llegaron del norte, a caballo, con antorchas en las manos y pañuelos tapándoles la cara. Llegaron sin avisar y sin misericordia. El primero que cayó fue el viejo Celedonio, el herrero, que salió de su taller sin entender qué pasaba. Después empezaron los gritos. Después empezó el fuego. Yo no estaba con mi familia cuando comenzó el ataque. Estaba cerca del pozo del centro de la plaza, buscando a uno de mis amigos. Y cuando vi venir a los jinetes, el miedo me paralizó por un segundo. Solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para que uno de ellos me viera. Me persiguió por 2 calles hasta que caí al borde del pozo. Y lo que hice en ese momento fue lo que me salvó la vida y me condenó al mismo tiempo. Me dejé caer adentro. El fondo del pozo tenía una pequeña cavidad lateral donde el agua se acumulaba. Me metí ahí, temblando, con el agua hasta las rodillas y el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que el sonido me iba a delatar. Y desde abajo, mirando hacia arriba el círculo negro del cielo, escuché cómo se moría todo lo que amaba, las llamas, los gritos, el sonido de los caballos galopando, voces que daban órdenes en un tono frío y calculado que no correspondía a la masacre que estaba ocurriendo. Y entre todas esas voces, una voz que reconocí, una voz que no debería haber estado ahí esa noche, una voz que me heló más que el agua del pozo. Pero esa voz, todavía no te la nombro. Primero necesitas entender lo que pasó después. Me quedé en el fondo de ese pozo hasta que el silencio se volvió completo, hasta que el crujido de las maderas ardiendo fue lo único que quedó. Salí cuando ya casi amanecía, con los dedos amoratados y los dientes castañeando, y lo que encontré afuera fue el fin de todo lo que conocía. Tierra Quemada era exactamente eso. Tierra quemada. Las casas eran esqueletos negros. La iglesia se había derrumbado. El mercado era ceniza. Del pozo en el centro de la plaza todavía salía humo de las maderas que alguien había tirado adentro para sellarlo. Y entre los escombros, entre ese cementerio de madera carbonizada y sueños destruidos, encontré lo que quedaba de mi familia. No te voy a decir lo que vi. Solo te voy a decir que esa imagen se quedó grabada detrás de mis ojos para siempre. Que todavía hoy, cuando el sueño tarda en llegar, esa imagen vuelve. Y que fue esa imagen la que moldeó todo lo que se vino después. Un viajero que pasó por ahí al día siguiente me encontró sentado en los escombros. Me llevó al pueblo más cercano, me dejó con el cura, y el cura me preguntó si tenía familia en algún otro lugar. Yo dije que no. Mentí. Pero esa mentira también tiene su historia. Y esa historia es parte de lo que Mano Negra me iba a revelar 15 años después en el Cañón del Diablo. El tiempo pasó, como siempre pasa, con o sin tu permiso, con o sin que lo entiendas. Los meses se convirtieron en años, y yo fui creciendo en ese pueblo ajeno como crece un árbol en tierra que no es la suya. Torcido, con raíces que no terminan de agarrar, siempre buscando hacia dónde orientarse. A los 15 años ya trabajaba en una herrería. A los 17, empujé a un hombre que me quiso robar, y él cayó mal y se lastimó el hombro. Fui a la cárcel del pueblo 3 semanas. Ahí conocí a un viejo que se llamaba a sí mismo el Zurdo de Coahuila,
aunque nadie sabía si era de ahí de verdad. Era un hombre pequeño, con la piel curtida como suela de bota vieja, que fumaba un tabaco que olía a madera mojada. El zurdo de Coahuila me vio cargar todo ese odio como quien carga una piedra gigante a las espaldas. Y una noche, mientras compartíamos el pan duro de la cárcel, me dijo algo que nunca olvidé. El odio es el combustible más caro que existe, me dijo, soplando el humo hacia el techo. Te quema más a ti que a quien va dirigido. Pero si vas a cargarlo de todas formas, al menos aprende a usarlo con precisión. El odio sin dirección destruye a quien lo carga. El odio con dirección puede construir algo. No entendí bien lo que me quería decir en ese momento, pero lo entendería más tarde. Cuando salí de la cárcel, el zurdo de Coahuila también salía, y me propuso un trato. Él me enseñaba todo lo que sabía: rastrear, disparar, sobrevivir en el desierto, y yo lo acompañaba en sus viajes por un año. No me dijo a qué se dedicaba exactamente. Yo tampoco pregunté. A los 17 años, sin familia, sin tierra, y con un odio que me comía por dentro, cualquier dirección era mejor que ninguna. El año que pasé con el zurdo de Coahuila me enseñó cosas que ninguna escuela puede enseñar. Me enseñó a leer el rastro de un caballo en tierra seca. Me enseñó a orientarme por las estrellas y por el viento. Me enseñó a disparar con paciencia, no con prisa. Y me enseñó, sobre todo, que la información vale más que las balas. Antes de ir a cobrar una cuenta, me dijo una vez, mientras limpiábamos los revólveres al lado de un fuego en el desierto: primero averigua todo lo que puedas. El error más caro que puede cometer un hombre es llegar al duelo equivocado. Yo escuché, anoté, y durante los años que siguieron, mientras el rastro de Mano Negra se volvía cada vez más claro, apliqué esa lección con paciencia de piedra. Presta mucha atención a lo que te voy a contar ahora, porque aquí es donde la historia empieza a tomar una forma que no ibas a esperar. El nombre de Mano Negra empezó a aparecer en los relatos de la gente mayor del sur, cuando yo tenía unos 19 años. Un forajido de mediana edad, decían. Cruel, calculador, sin lealtades, líder de una banda que operaba por toda la sierra. Robaba ranchos, atacaba convoyes, y cuando encontraba resistencia, no dejaba testigos. Los detalles encajaban. La noche en que ardió Tierra Quemada, los testigos que habían sobrevivido desde lejos describían exactamente ese perfil. Un grupo numeroso, organizado, con un líder que daba órdenes con frialdad. El mismo nivel de violencia. La misma firma. Lo que no encajaba era la pregunta que el zurdo me había enseñado a hacerme siempre. ¿Por qué? ¿Por qué una banda de forajidos arrasaría con una aldea pequeña como Tierra Quemada? ¿Qué había ahí que valiera tanto? La aldea no era rica. No había oro, no había plata, no había nada que justificara una operación de ese tamaño. Guardé esa pregunta en un cajón de mi mente. La dejé ahí mientras seguía el rastro. A los 22 años ya me había ganado cierta reputación en esas tierras. No por maldad, sino por efectividad. Ayudé a recuperar ganado robado 3 veces. Protegí un convoy de comerciantes de un asalto en la sierra. Y una vez, en circunstancias que prefiero no detallar, fui la razón por la que 2 niños volvieron a casa cuando todo el mundo creía que no los iban a encontrar. No cobré por esas cosas, no buscaba el dinero, solo buscaba práctica y contactos, y sobre todo, información. Y fue a través de uno de esos contactos que escuché por primera vez algo que encendió una alarma que no se apagaría durante años. Un viejo ranchero al que le había ayudado a recuperar unas cabezas de ganado me invitó a cenar en su hacienda. Era un hombre con memoria de elefante y lengua suelta cuando tenía el whisky encima. Y esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea grande del comedor, me contó algo sin saber que me lo estaba contando a mí. ¿Conoces la historia de Tierra Quemada?, me preguntó, como quien menciona una historia de fantasmas. Le dije que no. Mentí de nuevo. Dicen que no fue un robo común, me dijo mirando el fuego.
Dicen que fue un encargo. Me quedé quieto, muy quieto. ¿Un encargo de quién?, pregunté, con una voz que me costó trabajo mantener tranquila. El viejo ranchero se encogió de hombros. No sé los detalles, solo sé lo que se dice. Que alguien pagó a mano negra para que borrara ese lugar del mapa. Alguien con dinero. Alguien con interés en que ciertas personas no llegaran a cierta edad. Ciertas personas. Cierta edad. Esas palabras se me quedaron pegadas al cerebro como espinas. Y aquí necesito hacer otra pausa, amigo. Si llegaste hasta este punto del relato, si tu corazón latió diferente cuando escuchaste eso de ciertas personas y cierta edad, es porque llevas dentro el espíritu de quien entiende que la verdad nunca es tan simple como parece. El espíritu de quien sabe que detrás de cada crimen hay una historia más larga, más oscura, más complicada de lo que el ojo puede ver a primera distancia. Y si te quedaste conmigo hasta aquí, quiero pedirte algo. Únete a esta caravana, suscríbete al canal y activa esa campanita. Aquí no dejamos a nadie atrás al lado del fuego. Cuando activas esa campana, te aviso cada vez que tengo una nueva historia para contar. Y créeme, tengo muchas. Historias de hombres que creyeron conocer a sus enemigos y descubrieron que el mayor enemigo estaba mucho más cerca. Historias de traición, de sangre, de decisiones que cambian todo. Únete. Y ahora, escucha bien lo que viene después, porque la cosa se pone complicada de una manera que no te imaginas. Los años siguientes los dediqué a construir el rompecabezas, pedazo a pedazo, conversación a conversación, dato a dato. Y mientras más piezas encontraba, más incómoda se volvía la imagen que estaba tomando forma. El rastro de Mano Negra lo seguí por 4 estados. Era un hombre que cambiaba de base constantemente, que nunca se quedaba más de 2 meses en el mismo lugar, que tenía la habilidad de desaparecer en el paisaje como si el desierto lo tragara. Los que lo habían visto de cerca describían a un hombre de unos 50 años, grande, con una mano que siempre llevaba cubierta con un guante negro, de donde venía su nombre. Nadie sabía exactamente qué había debajo de ese guante. Algunos decían que era una quemadura, otros una marca, otros decían que era solo un símbolo, que lo usaba para que la leyenda creciera. A los 25 años, finalmente tuve lo que necesitaba, una ubicación confiable. Un contacto en la sierra me mandó recado de que Mano Negra estaba usando una vieja mina abandonada en el sector norte del Cañón del Diablo como refugio temporal. Tenía quizás 3 semanas ahí antes de moverse de nuevo. 3 semanas. Tardé 12 días en llegar. El último día de ese camino lo hice solo, a pie, dejando el caballo atado en una quebrada a 2 horas del cañón. Me moví con la oscuridad, esperé en las rocas, estudié los movimientos de su gente durante 2 días completos. Y al tercer amanecer, cuando Mano Negra salió solo de la mina para revisar los caballos, lo embosqué. El enfrentamiento fue breve y brutal. No te voy a mentir. Él no era un viejo indefenso. Era un hombre que había sobrevivido décadas en el oficio más peligroso del oeste. Sabía pelear, sabía moverse, y tenía la ventaja de conocer el terreno, pero yo tenía 15 años de odio concentrado en cada movimiento. Y eso, a veces, vale más que la experiencia. Al final de ese enfrentamiento, con él arrodillado en el polvo y el cuchillo en mi mano, ocurrió lo que te conté al principio. Las 5 palabras que me detuvieron en seco. La culpa es de tu sangre. Lo miré a los ojos. Y lo que vi en esos ojos no era miedo, era algo peor, era la certeza de alguien que sabe que lo que está a punto de decir va a cambiar todo. Antes de que me mates, me dijo Mano Negra, con la voz de alguien que ha aceptado su destino, pero todavía tiene algo que dejar en este mundo. Tienes que saber quién te mandó a buscarme, porque no llegaste hasta aquí solo por tu cuenta, muchacho. Alguien sembró mi nombre en tu camino. Alguien se aseguró de que el rastro que seguiste fuera fácil de seguir. Alguien necesitaba que yo muriera, y ese alguien lo conoces.
El cuchillo en mi mano pesaba el doble que un momento antes. «Habla», le dije, y habló. Lo que Mano Negra me contó en el Cañón del Diablo ese atardecer tardó más de 2 horas, y cada palabra era como una piedra que caía sobre todo lo que yo creía saber. Cada revelación abría una grieta más en la historia que había construido durante 15 años. Comenzó por el principio, por lo que realmente pasó la noche en que Tierra Quemada ardió. Sí, él había estado ahí, eso no lo negó. Sí, su banda había sido la que ejecutó el ataque, eso tampoco lo negó. Pero lo que me dijo fue esto: él no había elegido a Tierra Quemada al azar, no había sido un raid oportunista, no había sido una masacre motivada por el robo, había sido un encargo. Y el encargo venía de alguien que conocía la aldea, que conocía a las familias que vivían ahí, que sabía exactamente a quiénes había que eliminar y a quiénes había que dejar vivir. ¿Quién lo encargó?, le pregunté con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Mano Negra me miró un momento largo, como si estuviera midiendo si yo estaba preparado para lo que venía, y entonces dijo el nombre. Y lo que sentí cuando escuché ese nombre no fue lo que esperaba sentir. No fue más odio, no fue furia, fue algo mucho más complejo, algo que tardé un momento en identificar. Era reconocimiento, como cuando encuentras la pieza que faltaba en un rompecabezas que llevas años intentando completar, y al meterla en su lugar, te das cuenta de que la imagen que aparece no se parece en nada a la que creías que ibas a ver. El nombre que Mano Negra pronunció era el nombre de mi hermano mayor. Y ahora necesito pedirte algo, amigo. Si lo que acabas de escuchar te sacudió por dentro, si sentiste el peso de esa revelación como yo lo sentí en el Cañón del Diablo, escribe en los comentarios: la sangre no lo justifica todo. Solo eso. Porque mira, en este mundo hay mucha gente que cree que la familia siempre está de tu lado, que la sangre compartida es una garantía de lealtad. Pero estas historias nos recuerdan que la traición más profunda viene exactamente de donde menos la esperas. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia, que está pasando por una traición de alguien que debía cuidarlo, toma este video y compártelo ahora mismo, por WhatsApp, por donde puedas, porque estas historias no son para guardarlas, son para pasarlas de mano en mano, como se pasaban las leyendas al lado del fuego. Hazlo ahora, y déjame contarte cómo encajaron todas las piezas. Mi hermano mayor, el mismo que me enseñó a montar a caballo, el mismo que me cargó en sus hombros tantas veces de niño, el mismo que yo había convertido en un fantasma de mi memoria, porque pensar en él me dolía demasiado, porque pensar en él significaba recordar lo que habíamos perdido juntos. Lo que me contó Mano Negra era esto: mi hermano no había muerto en el ataque a Tierra Quemada. Había salido de la aldea 2 días antes, y no había salido huyendo. Había salido porque sabía lo que venía, porque él lo había organizado. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me destrozó por dentro mientras Mano Negra hablaba. La respuesta era tan vieja como la codicia humana. Nuestro padre, Águila Parda, era el dueño legítimo de una extensión de tierra en la sierra que colindaba con Tierra Quemada. Una tierra que parecía sin valor, pero que un hombre de negocios de la ciudad había identificado como el paso natural para una nueva ruta comercial que se estaba planificando. Tierras que podían valer una fortuna en pocos años si quedaban en las manos correctas. Mi padre no quería vender. Había rechazado 3 ofertas. Había dicho que esa tierra se la dejarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Era tan terco como la roca del desierto, mi padre, y tan honesto como el sol. Pero resulta que uno de sus hijos tenía sus propios planes. Mi hermano mayor había hecho un trato. La tierra a cambio de dinero y protección. Y para cobrar ese trato, primero había que limpiar el camino. Eliminar a todos los que pudieran reclamar derechos sobre esa tierra. Eliminar a mi padre, a mi madre, a todos los testigos que pudieran hablar.
todos menos yo. Yo sobreviví porque alguien le dijo que yo era demasiado pequeño para importar, que un niño de 12 años que hubiera caído en ese pozo probablemente no sobreviviría la noche, que aunque sobreviviera, nunca llegaría a saber la verdad porque no había vivido suficiente para entenderla. Se equivocaron en las dos cosas. Mano Negra me miró cuando terminó de hablar. El sol ya se había hundido completamente detrás de las rocas del cañón, y el cielo sobre nosotros estaba tomando el color de la tinta. ¿Por qué me cuentas esto?, le pregunté. ¿Por qué ahora? Porque cargué ese encargo durante 15 años, me respondió, con una voz que ya no era la voz de un hombre peligroso. Era la voz de alguien que ha llegado al final de un camino muy largo y muy oscuro. Porque maté gente inocente por dinero. Porque lo que hice en Tierra Quemada fue lo más bajo que he hecho en mi vida. Y porque antes de morirme, aunque sea en las manos de quien tiene razón para matarme, quería que la verdad quedara dicha. Hizo una pausa. Miró el suelo. Y porque tu hermano me mandó un recado hace 3 semanas. Me dijo que sabía que estabas buscándome. Me dijo que si yo moría callado, él estaría seguro para siempre. Así que eso era. Mi hermano mayor seguía moviendo piezas. Había sembrado mi camino con señales que me llevaran a Mano Negra. Había calculado que yo llegaría y lo mataría. Y con Mano Negra muerto, el único testigo del encargo original desaparecería. La historia de Tierra Quemada quedaría enterrada para siempre. Yo sería, sin saberlo, el instrumento de mi propio engaño. Me quedé en silencio un tiempo largo. El viento del cañón soplaba suave entre las rocas. Un pájaro nocturno llamó a lo lejos. El olor a polvo caliente y a tierra seca llenaba el aire. Y entonces tomé una decisión que no me había imaginado tomar cuando salí de cacería esa mañana. Guardé el cuchillo. ¿Dónde está mi hermano?, le pregunté a Mano Negra. Me lo dijo. Lo até de manera que pudiera soltarse solo en unas horas. Le dejé agua y algo de comida. Y mientras me alejaba por las rocas oscuras del cañón, escuché su voz por última vez. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Lo que debería haber hecho hace 15 años, le respondí. Hacerme las preguntas correctas. El camino hasta donde estaba mi hermano tardó 4 días. 4 días de cabalgar en silencio, de noches durmiendo bajo las estrellas con los pensamientos girando como un remolino. 4 días para procesar que el monstruo que había perseguido durante la mitad de mi vida no era el único culpable. Que detrás del monstruo había alguien que lo había creado. Alguien que había pagado para que el horror sucediera. Alguien de mi propia sangre. Y lo que me costaba más trabajo aceptar no era la traición en sí. Lo que me costaba más trabajo era reconocer que en todos esos años había señales que no había querido ver. Momentos en que la historia no encajaba del todo, y yo había preferido no tirar del hilo. Porque tirar del hilo significaba arriesgarme a descubrir algo que no quería saber. El zurdo de Coahuila me había dicho que el odio sin dirección destruye. Pero hay algo todavía peor que el odio sin dirección. Es el odio con una dirección equivocada que alguien más puso en tu camino. Mi hermano mayor vivía ahora en un rancho mediano en el lado norte de la sierra. Se había construido una vida respetable, como suelen hacer los que tienen suficiente dinero y suficiente falta de conciencia. Tenía trabajadores, tenía influencia en el pueblo cercano, se había casado, tenía hijos. Desde afuera, era el retrato de un hombre que había prosperado en tierras difíciles. Llegué a su rancho al atardecer del 4.º día. No me presenté de noche, no me presenté con violencia, me presenté de frente, a plena luz del día, montado en mi caballo en la entrada del rancho, esperando que saliera. Y salió. Los años lo habían cambiado, pero no tanto. Seguía siendo alto, seguía teniendo los mismos ojos de mi padre, seguía teniendo esa manera de pararse que siempre me había parecido la postura de alguien seguro de sí mismo. Pero cuando me vio,
Algo cambió en esa postura. Algo se encogió. Me reconoció de inmediato. «Hermano», dijo con una voz que intentaba sonar tranquila y no lo lograba del todo. «¿Cuánto tiempo?» 15 años, le respondí desde el caballo. Hubo un silencio. «Bájate», me dijo. «Vamos a hablar adentro». «No», le dije. «Vamos a hablar aquí, donde hay testigos». Eso lo descompuso. Miró a sus trabajadores que estaban a cierta distancia mirando la escena sin entender bien lo que pasaba, y en ese instante vi la calculadora que siempre había tenido funcionando detrás de esos ojos. «No sé de qué me hablas», dijo cambiando el tono. Más frío ahora, más controlado. «Tierra quemada», le dije. El nombre cayó en el silencio del patio como una piedra en un estanque, y los círculos que dejó en su cara me dijeron todo lo que necesitaba saber. «Eso fue hace mucho tiempo», me dijo, bajando la voz. «Y tú no sabes lo que crees que sabes». «Sé que mandaste recado a Mano Negra para que yo lo matara», le dije. «Sé que calculaste que yo llegaría, lo mataría, y el único testigo de lo que pagaste para que hicieran en Tierra Quemada desaparecería para siempre. Sé que la tierra que era de papá la vendiste un año después del ataque por una suma que te permitió construir todo esto». Hice un gesto amplio hacia el rancho, y sé que durante 15 años viviste tranquilo porque creías que yo nunca llegaría a saber la verdad. Mi hermano mayor me miró un momento largo, y lo que vi en sus ojos en ese momento no fue arrepentimiento. Fue una especie de resignación fría. La resignación de alguien que siempre supo que algún día llegaría esta conversación y había decidido que cuando llegara, la enfrentaría de la misma manera en que había enfrentado todo lo demás en su vida, sin ceder terreno. «¿Y qué vas a hacer?», me preguntó. «Lo que tenía que haber hecho desde el principio», le dije. «Buscar justicia real, no la mía, la de un juez». Eso sí lo sorprendió. Lo vi en la pequeña contracción de su mandíbula. «Nadie te va a creer», me dijo. «Mano Negra dejó un testimonio escrito antes de que yo llegara a buscarlo». Le mentí, y la mentira fue calculada, porque en ese momento no tenía ningún testimonio escrito, pero necesitaba ver su reacción, y su reacción me lo confirmó todo, porque en sus ojos vi el miedo que llevaba 15 años sin asomarse. Lo que pasó en las semanas siguientes fue lento y sin el dramatismo de los duelos al amanecer. No hubo bala final. No hubo pistolas cruzadas en el polvo. La justicia real, la que dura, a veces se parece más a un río que a un rayo. Avanza despacio, se cuela por todos los rincones y eventualmente llega a donde tiene que llegar. Busqué al sheriff del condado. Busqué al juez del distrito. Busqué a los 2 testigos que habían sobrevivido desde lejos la noche en que ardió Tierra Quemada y que durante 15 años habían vivido con el peso de lo que habían visto sin que nadie les preguntara. Y encontré también a Mano Negra, que para cuando llegué a buscarlo de nuevo, con un representante de la ley a mi lado, seguía donde lo había dejado, porque resultó que la culpa que cargaba era más pesada que su instinto de fuga. El testimonio de Mano Negra fue lo que abrió el proceso. No fue suficiente para condenar a mi hermano solo, porque la palabra de un forajido vale lo que vale. Pero fue suficiente para abrir preguntas. Y las preguntas, cuando están bien hechas, son el principio de todo. Los registros de la venta de la tierra. Las cartas que mi hermano había intercambiado con el hombre de negocios que había querido comprarla. Un contable que recordaba haber manejado ciertos fondos en esa época y que no dormía bien desde entonces. Pieza a pieza, el rompecabezas se fue armando de una manera que no tenía escapatoria posible. Mi hermano mayor pasó los siguientes años en un proceso que le costó el rancho, la reputación y finalmente la libertad. No voy a contarte los detalles del proceso porque eso no es lo que importa de esta historia. Lo que importa es otra cosa. Lo que importa es la última vez que hablé con él. Fue en el juzgado, el día en que el juez leyó el fallo.
Mi hermano me buscó con los ojos en la sala, y cuando los nuestros se cruzaron, hubo un momento extraño. Un momento en que dejamos de ser el acusado y el acusador, y volvimos a ser, por un instante brevísimo, dos niños en la aldea de Tierra Quemada. Dos niños que habían crecido en la misma casa, que habían aprendido a montar en los mismos caballos, que habían escuchado las mismas canciones de la misma madre. Y lo que vi en sus ojos en ese momento no fue odio. Fue algo que no esperaba ver. Fue alivio. Como si durante 15 años hubiera cargado un peso que finalmente alguien más había venido a ayudarle a soltar. No sé qué significa eso. No soy el tipo de hombre que entiende fácilmente las profundidades del alma ajena. Pero pienso en ese momento a veces, cuando la noche es larga y el silencio se presta para pensar en cosas que de día parecen demasiado grandes para caber en la mente. Mano Negra también fue juzgado. No escapó a las consecuencias de lo que había hecho esa noche en Tierra Quemada. La justicia llegó, aunque llegó tarde, como suele pasar con la justicia real, que no tiene la velocidad del rayo, pero sí la inexorabilidad de las mareas. Yo me quedé en esa región un tiempo. Ayudé a encontrar a las familias de algunos de los que habían muerto en Tierra Quemada, a sus descendientes, a los que habían quedado esparcidos por el mundo sin saber bien lo que había pasado. Y un día, sin haberlo planeado, me encontré parado en el lugar donde había estado el pozo del centro de la plaza. La aldea de Tierra Quemada ya no existía como aldea, pero tampoco era el campo desolado y negro que yo había dejado de niño. Los años, la lluvia y la vida habían hecho su trabajo. Había pasto donde antes había ceniza. Había flores silvestres entre las piedras de los cimientos de las casas que alguna vez estuvieron ahí. El desierto tiene esa capacidad que los hombres a veces olvidamos que tenemos también. La capacidad de comenzar de nuevo después del fuego. Me quedé parado ahí un buen rato. Pensé en mi padre, en mi madre, en las manos callosas de uno y en la canción siempre lista de la otra. Pensé en el niño de 12 años que había caído al fondo de ese pozo una noche de agosto y había salido cambiado para siempre. Pensé en los 15 años de camino, en el zurdo de Coahuila, en las noches de desierto, en el rastro que había seguido con paciencia de piedra, y pensé en las 5 palabras que me habían detenido cuando ya tenía el cuchillo a punto. La culpa es de tu sangre. La culpa era de mi sangre, sí, pero también era de algo más. Era de todos los silencios que yo mismo había elegido a lo largo del camino. De todas las preguntas que no había querido hacer porque la respuesta me daba miedo. Porque a veces el mayor enemigo no está en el horizonte, cargando una pistola y con el rostro cubierto. A veces el mayor enemigo está en el espejo, en la historia que nos contamos para no tener que ver las grietas. Aprendí algo en ese cañón del diablo, entre el polvo y el último sol de la tarde, que nunca me habían enseñado en ningún camino recorrido. Que el odio, cuando tiene una dirección equivocada, no solo destruye al que lo carga, también destruye la posibilidad de ver la verdad a tiempo. Y la verdad, aunque llegue tarde, aunque duela más de lo que imaginabas, es siempre mejor que la comodidad de la mentira que tú mismo construiste. Así termina esta historia, amigo. Aunque termina no es del todo la palabra correcta, porque las historias de verdad no terminan. Se transforman, quedan en el aire como el humo de la fogata, moviéndose con el viento, llegando más lejos de lo que quienes las cuentan pueden imaginar. Antes de que las brasas se apaguen esta noche, déjame preguntarte algo. En el lugar de ese muchacho de 12 años que salió del pozo con el corazón lleno de odio, y 15 años después descubrió que el camino que había recorrido era el camino equivocado. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras tenido esa oportunidad con el cuchillo en la mano y la verdad a punto de salir de la boca del enemigo que buscaste media vida? ¿Lo hubieras escuchado o hubieras actuado con el odio que cargabas? No hay respuesta correcta ni incorrecta en esta fogata. Solo quiero saber qué piensas. Escríbemelo en los comentarios.
Me interesa tu voz. Y si esta historia te hizo pensar, si te recordó que el enemigo más peligroso a veces tiene tu propia cara en el espejo, si te sacudió algo por dentro que llevabas tiempo sin mover, dale like. Ese like me dice que valió la pena contar esto al lado del fuego esta noche. Y compártelo con alguien que esté cargando un odio que quizás también tiene la dirección equivocada, con alguien que esté persiguiendo una sombra sin hacerse las preguntas correctas. Compártelo por WhatsApp, por donde puedas, porque estas historias no son para guardarlas, son para que circulen, para que lleguen donde tienen que llegar, para que la verdad, aunque tarde, siempre encuentre su camino. Ahora, la próxima vez que nos sentemos alrededor de este fuego, te voy a contar la historia de una mujer que enterró a su marido en tierra extraña y pasó 20 años buscando a quien lo mató. Una mujer que llegó a ese hombre con una pistola cargada y la certeza de tener razón, y descubrió que la historia que la había mantenido viva todo ese tiempo era solo la mitad de la verdad. La otra mitad era la parte que su propio marido nunca le había contado. Es una historia que te va a pesar en el alma, y necesitas escucharla. Hasta entonces, amigo, que el camino te sea leve, que nunca pierdas el norte, y que las preguntas que todavía no te has hecho sean las primeras que hagas mañana por la mañana. Cuida la lumbre.